Perdón, en el olvido de, o sea, en la No, no, atención no, al formulario me olvidé de poner a grabar en un primer momento. estamos tan contentos de tenerlo a Jesús que lo vamos a volver a presentar. Jesús Jaime Sarriaga de la Universidad Autónoma de México, formación y actualmente de la Universidad de Buenos Aires, especialista en filosofía de la química. Es un gusto recibirte, Jesús. Infinitas gracias por aceptar la invitación y por venir a charlar un poquito sobre tu tema de investigación. Bueno, el tiempo del, la exposición y las preguntas es absolutamente tuyo, así que bueno, te agradecemos y te escuchamos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y gracias por la amable presentación, Bruno. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y bueno, ya un poco comentaba Bruno que mi formación original es en química. Eh, entonces, bueno, obviamente cualquier pregunta o duda o comentario, si a lo mejor pareciera que mi filosofía no está, digamos, un poco floja, bueno, es bienvenido, ¿sí? Porque igual este trabajo que les voy a presentar es un trabajo que aún está abierto y que, bueno, he venido trabajando en mi proyecto de doctorado, que estoy laborando en el Grupo de Filosofía de las Ciencias de Buenos Aires, que está liderado por la doctora Olimpia Lombardi. Bueno, ahora a esta charla le puse por título El nuevo aristotelianismo en filosofía de la química. Y bueno, esto digamos que surgió a partir de, porque en el grupo de Olimpia se trabaja mucho las relaciones interteóricas. Empezaron a trabajarse, digamos, las relaciones interteóricas entre química y física a partir de que el grupo se especializó mucho como en la cuántica. Y después de la cuántica, digamos que dieron el salto a las aplicaciones de la cuántica, ¿no? Y una de las aplicaciones, por supuesto, pues es el estudio de los sistemas químicos. Entonces, así fue un poco como surgió. Y bueno, a partir de eso, yo como que me fui, digamos, involucrando con el aristotelianismo porque creo que un enfoque aristotélico puede abrir nuevas, digamos, vías de investigación respecto a estos temas. Bien, entonces, ay, a ver, ahí está. Bueno, el esquema de la presentación es como sigue. Voy a, bueno, iniciar hablando sobre las relaciones interteóricas entre química y física, particularmente entre química molecular y mecánica cuántica. En este contexto voy a hablar también como del problema de la reducción y de otras discusiones que ha habido acerca de la ontología de la química, que incluyen cuestiones de meriología y también un poco de fisicalismo. Después voy a más o menos plantear o sea, cuáles serían como las principales características de un proyecto aristotélico que trate de dar cuenta de estas relaciones interteóricas. Después voy a introducir mi caso de estudio, que mi caso de estudio es la teoría cuántica de átomos en moléculas, que es una teoría que, digamos, está basada en los principios y leyes de la mecánica cuántica y trata de dar cuenta de la estructura molecular, que es una noción muy importante en química. Después voy a introducir una noción que es la impronta topológica, para después ya hablar un poco sobre, bueno, aquí me equivoqué, es hilemorfismo, sobre el hilemorfismo en química cuántica y cómo este enfoque de compuestos hilemórficos puede dar cuenta tanto de la impronta topológica y de esta forma de cómo los sistemas químicos son concebidos en el contexto de la teoría cuántica de átomos en moléculas. Finalmente voy a dar un argumento en contra de la reducción interteórica que está basado en los espacios de fase. Eh, Quizá en algún momento esto se torne un poquito técnico, pero voy a tratar de enfocarme más que nada como en la cuestión conceptual. Entonces, no se preocupen. Bien, bueno, en el contexto de las relaciones interteóricas entre química y física, digamos que el problema de la reducción es uno de los problemas más importantes porque atenta directamente contra la autonomía y la independencia de la química. Y esta idea surge a partir de las relativamente exitosas aplicaciones de la mecánica cuántica al estudio de los sistemas químicos. Y de hecho es muy famosa, sí, muy famosa la declaración de este Dirac,
que él señala que las leyes físicas fundamentales necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y la totalidad de la química son completamente conocidas desde la mecánica cuántica. Sin embargo, el problema con el que se enfrentaban era que la aplicación exacta de estas leyes conducía a ecuaciones demasiado complejas. Entonces, por ello, Dirac conmina a la gente, bueno, a los científicos de la época, a que desarrollen métodos aproximados para que se puedan obtener soluciones que pues den cuenta de los sistemas químicos. Sin embargo, cuando se emplean estos métodos aproximados, en realidad, digamos que surge una nueva disciplina, ¿no? Porque vienen, digamos, convergen leyes y principios de la mecánica cuántica, pero también leyes y principios de la química molecular. De ahí es que surge la química cuántica. Y bueno, en este contexto como que es difícil realmente determinar si es posible dicha reducción. Igual lo vamos a ver más adelante cómo digamos, hay ciertas cuestiones que queden como sueltas y que hay que prestarles atención para darse cuenta uno de que realmente como que esta supuesta, o sea, digamos que este éxito que tenía la mecánica cuántica en describir los sistemas químicos no puede ser asociada directamente a una reducción del reino químico al reino de la cuántica. Actualmente en el debate se distinguen dos tipos de reducción, la reducción epistemológica y la reducción ontológica. La reducción epistemológica tiene que ver con la idea de que las descripciones y los conceptos de la química, sí, con la idea de que las descripciones y conceptos de la química puedan ser derivados a partir de conceptos y leyes de la física. Y la reducción ontológica habla acerca de si las entidades químicas son o no son más que entidades físicas. Bien, en el primer caso, en el caso de la reducción epistémica o interteórica, pareciera haber cierto consenso entre los filósofos de la química de que es imposible. O sea, de que las nociones centrales de la química, como son la noción de estructura molecular, la de valencia, la de enlace, no pueden ser explicadas o derivadas en términos puramente cuánticos. Sin embargo, bueno, igual hay un debate, hay autores como Gine Getema, que él dice que sí es posible una unificación de la química y la física a través de teorías de subdisciplinas intermedias, como lo es justamente la química cuántica. Getema lo hace sobre la base de reformular el modelo nageliano de reducción. Sin embargo, bueno, hay otros autores como Sherry que él dice que las aproximaciones son altamente idealizadas y por tanto es difícil afirmar que puedan ser constitutivas de una reducción. Por otro lado, Hendry, él también menciona que los modelos idealizados que se emplean en química cuántica no satisfacen los principios y leyes de la mecánica cuántica. Y vamos a ver que incluso hay veces en los que directamente los contradicen. Respecto a la cuestión de la reducción ontológica o metafísica, como también le llaman, bueno, Robin Hendry, él analiza la relación, perdón, no, él dice que dado que la reducción epistemológica no se puede dar, entonces como que hay que pasarnos a la cuestión como metafísica, como analizar los supuestos metafísicos que cada una de las posturas, tanto reduccionistas como antirreduccionistas, los supuestos que ellos, digamos, con los cuales se comprometen. Y sobre esa base, entonces ya dirimir si es posible una reducción o no. En particular, Robin Hendry, él aboga por una visión emergentista. Bueno, esta ahorita la voy a dejar nada más así porque más adelante la voy a explicar con un poquito más de detalle, pero la idea en general es como que el dominio químico emerge del dominio cuántico y esa emergencia es una emergencia fuerte porque hay una causación hacia abajo. Que ahorita vamos a ver a qué se refiere con esta causación hacia abajo. Bueno, por otro lado, justamente la profesora Lombardi, con su grupo de investigación, ha desarrollado un pluralismo ontológico de raíz kantiana
que reivindica la autonomía del mundo químico. Su enfoque se basa en la idea de que las teorías delimitan su propia ontología al tratar de dar cuenta del nómeno kantiano. Entonces acá tenemos que pues, la ontología va a depender de la teoría. Por tanto, o sea, la ontología a la cual refiere una teoría química es tan objetiva y real como la ontología a la cual refiere una teoría en física. Y también vamos a tener entre las teorías de la física y las de la química relaciones nomológicas que no suponen ninguna dependencia de uno o del otro dominio. Luego más adelante Le Poidevin, él argumenta, bueno, claro, él da un argumento donde dice que la diversidad de combinaciones en las que pueden participar las propiedades físicas agotan completamente las posibilidades químicas. Por tanto, él habla como de reducir las especies químicas a especies físicas, pero él habla particularmente en el contexto de la tabla periódica. Y Henry Needham le contestan y señalan que el enfoque de Le Poidevin solo abarca una muy pequeña parte de la química, que es justamente la tabla periódica, sin meterse, por ejemplo, con sustancias macroscópicas o ya en sí como con sistemas moleculares. Y además no puede ser extendido a estos casos de forma obvia. Después también tenemos otras discusiones de la ontología de la química que tienen que ver con cuestiones mereología. La mereología viene del estudio formal de las relaciones entre partes y todo. O sea, como una totalidad está compuesta de partes o qué relaciones hay entre esas partes y la totalidad o entre las partes en sí. Por ejemplo, el cuerpo sería la totalidad y las manos son parte del cuerpo, pero a su vez los dedos son parte de la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, la mereología resulta particularmente adecuada para estudiar pues, las relaciones que hay entre las moléculas y los átomos que las componen y también pues, las relaciones que hay entre los distintos átomos que componen una molécula, un todo molecular. En este respecto tenemos trabajos como el de Ehrlich, que es uno de los trabajos, digamos, seminales en este rubro, y él señala, bueno, él plantea una pregunta, dice, ¿por qué no hay sal en el mar? Y esto viene de qué? De cuando, o sea, cuando nosotros tenemos sal, que es NaCl, cuando la ponemos en agua y la disolvemos, el Na se separa o sea, el sodio se separa del cloro. Entonces, en realidad, nosotros en el agua no es que tengamos moléculas de cloruro de sodio. Lo que tenemos son iones de sodio y iones de cloruro, que bueno, están solvatados ahí. Pero ya no tenemos exactamente la misma sustancia, ¿no? Entonces, él justamente plantea esta idea de que no hay una mereología que dé cuenta de casos en los cuales cuando un individuo participa de ciertas combinaciones, como es el caso de cuando ponemos el cloro de sodio en en agua, dicho individuo no es el mismo que era antes de la combinación. Luego, más adelante, Needham, él propone ciertas condiciones mereológicas para dar cuenta de las sustancias continuas, es decir, de las sustancias macroscópicas. Esto es interesante porque no es lo mismo la relación que pueda tener un conjunto de átomos que conforman cierta molécula a la relación que pueda tener una sustancia macroscópica, como por ejemplo es el agua, con las moléculas individuales que forman esa agua, ¿no? Ahí vamos a tener también una diferencia. Después, bueno, Lloret, él se ha enfocado en los últimos años en la mereología de la química cuántica y él desarrolla un trabajo en el cual analiza la mereología que subyace al desarrollo de la teoría del orbital molecular. Que en esta teoría básicamente se describe la estructura electrónica de las moléculas en base a orbitales que van a tener distinta energía y en los cuales se van a ir acomodando los electrones. Pero digamos que algo como particular de esta teoría es que estos niveles, estos orbitales,
van a pertenecer a toda la molécula en su conjunto y no a un átomo en particular. Y después el mismo Lloret también extrae ciertas lecciones meteorológicas de la química cuántica, enfatizando la importancia de considerar la práctica científica. Aquí en particular, bueno, una de las lecciones que va a sacar es como que cuando los químicos cuánticos llevan a cabo cálculos teóricos de sistemas químicos, tienen que tomar en cuenta el sistema químico, pero también como el entorno en el cual está ese sistema químico. Eso vamos a ver que es importante porque digamos que esa interacción va a definir de alguna manera nuestro sistema. Y bueno, más adelante, Harry y Lloret han estudiado también el grado de adecuación que tiene la mereología clásica y la mereología de conjuntos al discurso de la química. Ellos básicamente toman, toman la mereología clásica y sus axiomas y ven si esos axiomas pueden dar cuenta del discurso de la química. Y luego en otro trabajo más adelante tratan también de desarrollar una mereología que trate con sustancias microscópicas, es decir, con las moléculas. Y finalmente, como parte, digamos, de este mismo proyecto que tienen ellos dos, desarrollan un análisis de los requisitos necesarios que debería cumplir cualquier mereología que trate de ajustarse a la práctica de los químicos. Ok. Bien, y digamos que en la ontología de la química también está, digamos, como implícitamente en la cuestión del fisicalismo. El fisicalismo se puede formular de distintas maneras. Yo aquí les presento tres de ellas. La primera forma de formularlo es pensándolo como una teoría metafísica sucesora del materialismo. En este caso podríamos decir que todas las entidades físicas son entidades que están en el espacio-tiempo. Por ejemplo, esa sería una forma, ¿no? Hay más. En ese caso, por supuesto, también los sistemas químicos, en tanto que son objetos que están en el espacio-tiempo, pues serían también objetos físicos, ¿no? Y en este caso también, digamos que este fisicalismo se apoya en el principio de cierre causal, ¿no? Que es el principio que dice que los fenómenos físicos están determinados asimismo por fenómenos físicos. O sea, no pueden estar determinados por otros fenómenos que no sean físicos, ¿no? Luego el segundo es, la segunda forma de formularlo es pensando que todo lo que existe todo lo que existe es físico en tanto forma parte del vocabulario de la física. Esta concepción del fisicalismo sufre del dilema de Hempel y puede caer como en una trivialidad porque aquí era... claro, porque como que pareciera trivial que todo, o sea, dado que el vocabulario de la física trata de ciertas o tiene ciertas referencias, o sea, se refiere a ciertas entidades, entonces hablaríamos de que esas entidades son físicas. Y si la química tiene otro vocabulario que va a referir a otros ítems que serían del mundo químico, entonces obviamente no sería lo mismo lo que dice la química que lo que dice la física, ¿no? Entonces, por eso sería un poco trivial, ¿no? Como suponer eso. Y finalmente, también se plantea como una actitud, o sea, en este caso, como se pretende como una recomendación, como decir, bueno, si tú asumes, o sea, para poder desarrollar cierta ontología que dé cuenta del mundo, tú puedes como tener la actitud fisicalista, ¿no? En este caso, no vendría a ser una doctrina, o sea, por lo cual no podría ser ni verdadera ni falsa, y en este caso solo es una mera recomendación epistémica. Entonces, yo donde me voy a enmarcar más que nada es como en el fisicalismo como una teoría metafísica sucesora del materialismo. Y esto va a ser porque básicamente los filósofos de la química, digamos, que abogan por una posición antirreduccionista, que le dé más autonomía e independencia a la química, ellos lo que hacen es básicamente como criticar el principio de cierre causal.
Y uno de ellos es Henry, justamente, que él a lo largo ya de más de una década ha desarrollado una posición emergentista, donde las entidades químicas pueden de alguna manera ejercer una causación descendente, o sea, como ejercer una causación hacia abajo, hacia los constituyentes sí, los constituyentes microscópicos que componen pues, los sistemas químicos, ¿no? En este caso, Henry lo que plantea es un criterio contranómico y él señala que un sistema exhibe causación hacia abajo cuando se puede afirmar que dicho sistema se comportaría de forma distinta si estuviera determinado únicamente por las leyes que rigen el material del cual está compuesto, ¿sí? O sea, o sea, yo tengo una molécula y luego tengo los átomos que constituyen esa molécula. Entonces, lo que dice acá Henry es que hay leyes que operan en el nivel molecular y hay otras leyes que operan en el nivel cuántico, ¿no? O microfísico. Entonces, si se da el caso que el comportamiento de la molécula sería distinto cuando se le aplican las leyes que operan en el nivel atómico, entonces se dice que hay una causación hacia abajo. Y por otro lado, Robert Kunz, él desarrolla una alternativa aristotélica que en cierto modo es muy, muy similar a la de Henry, nada más que Kunz prefiere hablar en términos en términos aristotélicos. Entonces, por ejemplo, mientras Henry habla de la emergencia, Kunz va a hablar de escalación ilemórfica. Él como que dice que entre los distintos niveles de composición que puede haber en el mundo, tú lo que no tienes es, o sea, no tienes como tal una emergencia, sino más bien lo que tienes es una escalación. O sea, porque cada nivel va a estar compuesto de sustancias ilemórficas que van a tener ciertas reglas de composición con respecto de los componentes que las constituyen, ¿no? Entonces, igual tendríamos como el nivel molecular y también el nivel atómico e incluso, si se quiere, el nivel de los núcleos y los electrones. Y vamos a tener una escalación ilemórfica donde vamos a tener, por ejemplo, los átomos que están constituidos por las partículas subatómicas. Y luego otro nivel de escalación ilemórfica donde vas a tener el todo molecular que está compuesto por los átomos, sí, por los átomos. Y en este caso, él señala que bueno, estas reglas de composición donde, bueno, las reglas de composición que rigen al todo y las partes van a ser relaciones en las cuales hay una mutua determinación metafísica. Para él dice que las partes ejercen una causación material que va de abajo hacia arriba, mientras que el todo va a ejercer una causación formal que va de abajo hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo. Entonces, en cierto modo, la causación descendente va a tener cierto símil con la causación formal. Ahora sí. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Yo igual no los puedo ver, pero sí los puedo escuchar. ¿Está bien? ¿Nos continúo? Ok. Sí, no, por ahora creo que nadie estaba por hacer alguna consulta. Si no, de todas maneras nos avisan por el chat y te comentamos, Jesús. Gracias. Dale. Bien, acá está, sí. Bien, entonces, digamos que en general yo lo que pretendo en este trabajo es como desarrollar un enfoque aristotélico. Y me baso en, o sea, lo que quiero es un enfoque que esté basado en sustancias ilemórficas, donde el todo y las partes justamente se encuentran en una relación de mutua fundamentación, ¿no? Con eso entonces podría decir que el dominio molecular y el atómico, o sea, no va a haber ninguna prioridad ontológica, ya sea del nivel molecular o del atómico o incluso del subatómico, y por tanto sería como, en cierto modo, un pluralismo de sustancias, ¿no? Porque tendríamos tanto sustancias físicas como químicas, como sustancias biológicas, e incluso más adelante podríamos también tener sustancias
psicológicas o sustancias sociales incluso, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto se basaría sobre la idea de que cada clase de sustancia va a poseer un determinado conjunto de poderes causales fundamentales. Y también cada clase de sustancia pues va a estar asociada como a una determinada forma causal. Después vamos a ver, bueno, en este contexto también las sustancias van a ser entidades fundamentales que se van a estudiar en distintos dominios teóricos, como les decía, que sustancias físicas, sustancias químicas, sustancias biológicas. Con igual, digamos, o sea, sin que haya una prioridad ontológica sobre una de ellas, ¿no? Y bueno, este enfoque dota a la química y al resto de las ciencias especiales con autonomía e independencia. Entonces, ya concretamente lo que quiero es desarrollar este enfoque aristotélico no reductivo para concebir la composición en química cuántica, tomando como caso de estudio la teoría cuántica de átomos y moléculas. Átomos en moléculas. Bien, entonces, ahora, bueno, digamos, hasta acá ya voy a empezar a introducir mi caso de estudio. Entonces, si tienen alguna pregunta clarificatoria, ahora es un buen momento para hacerla. ¿Continúo entonces? ¿O todo bien? Bueno, genial. Bien, entonces mi caso de estudio les decía la teoría cuántica de átomos en moléculas, que es una teoría de estructura molecular que fue desarrollada por Richard Bader. Esta teoría se basa en una propiedad muy importante que es la densidad electrónica. Entonces, bueno, esta densidad electrónica es además una propiedad observable, es una propiedad de las moléculas que se puede observar. Observable, entre comillas, digamos, porque me refiero con observable a que puede ser, se puede acceder a ella de manera experimental. Se puede hacer cierto experimento que nos dé una medida asociada a la densidad electrónica, ¿no? Entonces, lo que Richard Bader hace, perdón, y además esta densidad electrónica es una propiedad que define otras propiedades observables de la molécula. Por eso es que Richard Bader como que llama mucho la atención de estudiar la densidad electrónica, de analizarla, porque con ella se pueden definir otras propiedades de las moléculas. Entonces, más o menos el recorrido que hace es, él empieza por el experimento. Él lo que hace es analizar las distribuciones de densidad electrónica de distintas moléculas y experimentalmente se da cuenta de que hay máximos en la distribución y esos máximos lo que hacen es definir, digamos, la morfología del sistema, porque estos máximos van a estar asociados a las posiciones de los núcleos. Y, bueno, consecuentemente, digamos que estos máximos en la distribución conducen a una partición natural del espacio molecular. Esta partición, digamos, sí, o sea, vamos a tomar el sistema molecular que se va a dividir en distintas regiones y estas regiones vamos a ver que más adelante las van a asociar con los átomos en la molécula. Entonces, bueno, cuando se cuando se particiona, digamos, el sistema molecular en distintas regiones, Bader digamos que esta partición lo habilita a que pueda aplicar el teorema del virial. Entonces, con eso puede establecer una relación entre la densidad electrónica de las moléculas y su energía. Entonces, bueno, a partir del teorema del virial, se pueden predecir las propiedades de moléculas grandes a partir de fragmentos mucho más pequeños. Esto va a ser bastante interesante porque básicamente lo que quieren recuperar es como esta idea del átomo, ¿no? De que en química lo que hacemos los químicos básicamente es predecir las propiedades de una molécula a partir de sus constituyentes atómicos. Bien, entonces, bueno, les decía que la morfología de la densidad electrónica va a estar dada por la fuerza núcleo-electrón, que va a estar asociada a los puntos máximos, a los máximos de la distribución, ¿no? Y esta fuerza atractiva entre el núcleo y los electrones va a conducir
a una propiedad topológica universal de la densidad electrónica. Esto es la presencia de superficies de flujo cero. Esto vamos a ver que es muy interesante porque va a ser muy importante para definir lo que es un sistema abierto en el contexto de esta teoría. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, esta molécula es el trifluoruro de boro, y aquí tengo un diagrama de la molécula, un diagrama de la densidad, de los contornos de la densidad electrónica de esta molécula. Entonces vemos que aquí estas líneas punteadas van a corresponder a las superficies de flujo cero, que si vemos van a separar a los átomos. Aquí tendríamos un átomo de flúor, en el centro tendríamos el de boro, acá el otro de flúor y el otro de flúor. Entonces vemos que cuando tenemos dos átomos que en química decimos que están enlazados, en esta teoría van a compartir una superficie de flujo cero. Entonces, bueno, ellos señalan que lo que es remarcable es que los subespacios definidos por las superficies de flujo cero son inmediatamente identificables como átomos en una molécula. Y bueno, esto les mencionaba que básicamente lo que quiere Bader y su equipo es como desarrollar una base teórica firme para la teoría atómica de Dalton, lo cual, bueno, se consigue, o al menos él propone que se consigue con esta teoría, ¿no? Con eso, porque lo que pretende es darle como esa definición cuántica de lo que es un átomo en una molécula. Entonces, bueno, estos átomos en las moléculas también de otra forma se les llama átomos topológicos. Topológicos porque son modelados básicamente con la topología de la densidad electrónica. Entonces, bueno, una de las características que tienen estos átomos es que, bueno, pueden ser transferidos de una molécula a otra con cambios mínimos en su densidad electrónica. Y además, también las propiedades de la molécula en su conjunto se pueden, digamos, particionar o, sí, particionar en las contribuciones de con las cuales cada átomo está, pues, contribuyendo a las propiedades, a la propiedad total, digamos, de las moléculas. Entonces, bueno, acá propone Bader como que estos átomos son tanto transferibles y también la aditividad de las propiedades. Sin embargo, digamos que una cuestión es que cada átomo molecular, bueno, átomo topológico o también molecular, también les dicen molecular, ahorita vamos a ver por qué. O sea, cada átomo molecular está dotado con propiedades que hereda de la molécula de la cual forma parte. Es decir, que si nosotros tenemos un átomo que forma parte, por ejemplo, de esta molécula que es el trifluoruro de boro, o sea, si yo tomo el boro de aquí y lo paso a otra molécula que también tenga boro, el boro de esta molécula no va a ajustarse, digamos, perfectamente a la otra molécula. A pesar de que es el mismo átomo, su densidad electrónica tiene ciertas características que lo hacen pertenecer a una molécula en particular. Eso igual lo vamos a ver más adelante, pero la idea sería de que cuando un átomo forma parte de una molécula, cambia. No es el mismo. No sería el mismo el átomo que está en la molécula del átomo que está aislado. Esa digamos, es como la idea importante. Ok. Bien, entonces, ahora sí, acá yo le he llamado impronta topológica como a estas características que el átomo topológico va a heredar del ambiente molecular en el cual pertenece. Entonces, bueno, nosotros teníamos acá tenemos digamos, los diagramas de contorno de la densidad electrónica para distintas moléculas. Y acá tengo, de este lado tengo para hidruro de litio, hidruro de berilio, de boro, de carbono, de nitrógeno y de oxígeno. O sea, los que están encerrados en rojo son los átomos de hidrógeno y los que están del otro lado serían, para cada caso, o sea, para el primer caso, este sería el átomo de litio, para este caso el de berilio, luego el de boro, el de carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, lo que acá quiero que vean es que la densidad electrónica del átomo de hidrógeno va cambiando
dependiendo del átomo con el cual está enlazado o de la molécula a la cual pertenece. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, esto es como un poco lo que les decía, ¿no? De que dependiendo a qué molécula pertenezca el átomo en cuestión, va a adquirir ciertas características de esa molécula en particular. Por eso vemos aquí cómo va cambiando la densidad electrónica del hidrógeno de acuerdo a cómo va cambiando el ambiente molecular al que pertenece. Bien, entonces, bueno, esto lo voy a pausar un poco y entonces voy a introducir lo del hilemorfismo aristotélico. Entonces, bueno, el hilemorfismo es una teoría que desarrolló Aristóteles y de hecho constituyó uno de sus principales compromisos metafísicos. Y de manera así muy general, Aristóteles señala que las sustancias, o sea, como que todas las sustancias son complejas en el sentido de que están compuestas de materia y una forma, ¿no? En este caso sería, o sea, la materia correspondería a las partes o componentes materiales de un todo en particular, o de un objeto compuesto, y la forma sería el principio de unidad, o sea, el principio que hace que el conjunto de partes sean una cosa en particular y no sea una multiplicidad de cosas. Sería básicamente eso. Entonces yo me voy a enfocar más que nada en versiones del hilemorfismo modernas que se han desarrollado en los últimos años. Una de ellas es la que propone Ana Marmodoro. Ella dice que cuando las partes forman parte del todo, esas partes ya no son las mismas que eran antes de formar ese todo, ¿no? O sea, de hecho ella lo pone como en términos de potencialidad y de actualidad, como que dice que las partes pueden formar o tienen la potencialidad de formar parte de un todo y la forma es la que actualiza esa potencialidad que tienen las partes. En este caso, la Marmodoro piensa la forma como una operación. Es una operación que unifica a las partes, ya que las reidentifica de acuerdo al fin que les impone la forma sustancial. Entonces, tendríamos que cuando una parte forma parte de un todo, se va a reidentificar de acuerdo a cuál es el telos de ese todo, o sea, cuál es como el fin último que va a tener ese todo. Y por otro lado, Kuhn desarrolla una teoría hilemórfica que habla, bueno, él la llama teoría PASI, que por sus siglas en inglés significa partes como instrumentos de sostenimiento. Entonces, bueno, esto igual ya les había adelantado un poquito de Kuhn. Él lo que señala es que las partes van a, o sea, de forma diacrónica, van a determinar a la totalidad. O sea, la existencia previa de las partes determina la totalidad. Y aquí tendríamos una causación material que iría de abajo hacia arriba. Y por otro lado, la forma causal determina a la totalidad, o bueno, al objeto de forma sincrónica. O sea, lo que haría es como habría una causación de arriba hacia abajo que va a determinar a esas partes, ¿no? Como constitutivas de ese todo, de esa totalidad. Y esto es de forma sincrónica. Y él también habla como de una subordinación teleológica. Dice que las partes se van a subordinar teleológicamente al todo. Entonces, ¿cuál sería o sea, la pregunta que surge entonces es como, ¿cuál sería la forma en química cuántica? ¿O cómo podríamos como concebir esta forma? Bien, entonces, bueno, mi idea acá es que justamente la impronta topológica lo que hace es reflejar esa forma molecular. Porque justamente, como yo les decía, cuando un átomo forma parte de una molécula, podríamos decir que se reidentifica de acuerdo a la molécula a la cual pertenece, ¿no? Porque recordemos que el átomo adquiría ciertas características
de acuerdo a la molécula a la cual pertenecían. Entonces, de esta forma, nosotros podemos concebir a la molécula como una sustancia ilemórfica que se constituye por partes atómicas que corresponderían a su materia, las cuales están unificadas a través de la forma química. Y, bueno, en este caso, el proceso de unificación se da en virtud de la reidentificación de las partes atómicas al pertenecer a la totalidad molecular. Y esta reidentificación se va a dar, o bueno, se refleja justamente en la impronta topológica. En este caso, bueno, vamos a tener una codeterminación de niveles, porque mientras el nivel atómico determina al nivel molecular, a su vez, el nivel molecular determina al nivel atómico. Y a su vez, también esta forma química, pues digamos que va a cifrar información sobre los poderes causales que tienen las moléculas. Y bueno, igual vamos a ver ahorita más o menos, o bueno, al menos mi propuesta es que un poder causal fundamental de las moléculas, pues va a ser justamente la propiedad de densidad electrónica, que es la propiedad, digamos, que cifra como toda esta información de la impronta topológica. Ok, bien. Antes de pasar a esto, hasta acá, ¿hay alguna pregunta o duda o comentario? ¿O todo es muy claro? En términos de claridad, la verdad que, al menos por nuestra parte, está perfecto. Sí hay varias preguntas, pero ya más específicas que fueron dejando colegas en el chat. Así que, si te parece, las leemos Dale, cuando termines. perfecto, está bien. Bien, bien. Entonces, bueno, ahora, acá, digamos, acá lo que pretendo es como, les comentaba que en algún punto iba a tratar de dar un argumento formal en contra de la reducción microfísica, ¿no? Entonces, para eso primero vamos a ver esta parte de la reducción interteórica y los espacios de fase, ¿no? Entonces, digamos que en la filosofía de la ciencia en general se asume que una teoría puede ser reducida a otra teoría cuando las leyes dinámicas de la primera pueden ser derivadas de aquellas de la segunda bajo ciertas restricciones o condiciones, ¿no? Este es conocido como el modelo nageliano de reducción y es como el más común. Sin embargo, esta concepción de la reducción no toma en cuenta ciertas características de las teorías científicas que juegan un papel crucial, ¿no? Porque en realidad en una teoría científica nosotros tenemos las leyes dinámicas y el espacio de fase. Y el espacio de fase va a incluir información de condiciones de contorno, condiciones iniciales, y, o sea, toda la multiplicidad de condiciones, tanto de contorno como iniciales, que sean necesarias para poder pues, aplicar la teoría como tal. Entonces, bueno, este modelo justamente lo que deja fuera son el espacio de fase. Y este espacio de fase contiene información nomológica que es crucial para el sistema que se está estudiando. Entonces, o sea, nosotros supongamos que tenemos una teoría 1 que se reduce nomológica, perdón, que se reduce, ay, perdón, que se reduce a través del modelo nageliano a otra teoría que es la teoría reductora T2. Eso implica que nosotros tendríamos las leyes dinámicas de la teoría reducida que se pueden escribir, digamos, como cierta traducción o cierto... luego también le llaman como leyes puente o cosas así. O sea, podemos encontrar un cierto conjunto de leyes puente que implican a las leyes dinámicas de la teoría 2, ¿no? Y viceversa no. O sea, digamos, estas leyes puente, que acá yo le pongo como teoría dinámica, perdón, las leyes dinámicas de la teoría 1 en asterisco, no implican, perdón, sí implican a esta, pero no al revés. O sea, esta no implicaría a estas, ¿sí? Entonces, lo que señala, o bueno, un argumento que se esboza
lo esboza particularmente Robert Kunz. Él dice que esto, o sea, incluso teniendo esta reducción nageliana de la teoría 1 a la teoría 2, incluso teniendo esa reducción, aún así no podríamos sacar conclusiones metafísicas sobre dependencia entre estas dos, entre los dominios de estas dos teorías. En este caso, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el espacio de fase de la teoría 1 no le ofrece cierta fundamentación metafísica al espacio de fases de la teoría 2, ¿sí? O sea, es decir, que el espacio de fases de la teoría 2 no implique ciertas condiciones que vengan de la teoría 1. Esa sería la idea. Porque si ese es el caso, si el caso es que este espacio de fase está en términos, o se esboza, se estructura en términos del espacio de fases de la teoría 1, entonces no podríamos sacar o sea, no podríamos, sí, no podríamos sacar una conclusión metafísica. O sea, no podríamos decir que el dominio de la teoría 1 se reduce al dominio de la teoría 2. Al contrario, vamos a ver que acá más bien habría una codeterminación, ¿no? Porque mientras el dominio de la teoría 1 está definido por las leyes dinámicas de la teoría 2, entonces también el espacio de fases de la teoría 2 estaría determinado por el espacio de fases de la teoría 1. ¿Sí? Igual ahorita, a ver, en la siguiente diapositiva yo creo que va a quedar un poco más claro. Ok. Bien, entonces, bueno, la idea acá es que Robert Kuhn lo que dice es que como que se da por sentado que la naturaleza no fundamentada del espacio de fase microfísico, perdón, o sea, que el espacio de fases del mundo microfísico como que ya se da por sentado de que no tiene un fundamento, o sea, como que sería el nivel más fundamental de todos los niveles de la realidad, ¿no? Como que eso ya se da por sentado, porque supuestamente las propiedades de las entidades microfísicas no pueden ser derivadas de otras propiedades, supuestamente, ¿no? Sin embargo, esta no fundamentación de las ubicaciones espaciales de las partículas microscópicas es precisamente lo que la revolución cuántica ha puesto en tela de juicio, porque lo que la cuántica dice más o menos, digamos en términos muy generales, es que no podemos conocer ni la velocidad, o sea, claro, no se puede conocer la velocidad y la posición de una partícula microfísica de forma simultánea. O conocemos la velocidad o conocemos la ubicación, pero no ambas. Y esto se sigue por el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿no? Entonces, esto es lo que plantea como Kunz, ¿no? Como que justamente la cuántica lo que dice es que lo que supuestamente se daba ya por sentado de que el espacio de fase microfísico no está fundamentado en otras cosas, justamente como que la cuántica lo que dice que justamente no es así, ¿no? Porque vamos a ver que sí va a estar fundamentado de hecho va a estar fundamentado por el espacio de fases de las entidades macroscópicas. Entonces, bueno, esto es lo que les iba a mencionar, que el espacio de fase de los objetos compuestos por partículas microfísicas, por ejemplo, las moléculas, incluye propiedades clásicas que no son derivables a Camila, ¿qué partir de haces? las... ¿Perdón? Escucho. Hola. Sí, no sé si hay alguien con el micrófono prendido. Yo estoy viendo, pero por las dudas tratemos de silenciar los micrófonos, excepto que sea por alguna consulta y demás, pero... Creo que fue alguien que se desmuteó accidentalmente, así que adelante. Bueno, continúo. Bien, entonces les decía que el espacio de fase de los objetos compuestos por partículas microfísicas incluye propiedades clásicas que no son derivables a partir de las propiedades cuánticas no conmutativas. Esto es que, que los objetos macroscópicos, o bueno, en este caso yo me enfoco más como en las moléculas porque
estoy en química cuántica, ¿no? Pero esto también vale como para termodinámica, ¿no? Por ejemplo, termodinámica estadística, donde tienes sustancias macroscópicas o cambios de fase, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, la idea es que los sistemas químicos incluyen, o sea, su descripción incluye propiedades tanto cuánticas como propiedades clásicas, de una forma esencial, ¿sí? Esto es importante. Bien, entonces, bueno, en particular este Primas, él desarrolla un enfoque donde justamente, a ver, él desarrolla una mecánica cuántica aplicada y la aplica en particular a la química cuántica y a la termodinámica, y él señala que en esta, de hecho, el enfoque se llama particularmente mecánica cuántica generalizada. Entonces, en este enfoque se pueden, digamos, describir los sistemas apelando a observables clásicos y a observables cuánticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto querría decir, digamos, en términos prácticos, significaría que las propiedades cuánticas y las propiedades clásicas de un sistema están como en el mismo nivel de fundamento, sí, como en el mismo nivel de fundamentalidad. O sea que ninguna de las dos tendría como una prioridad metafísica. Eso es lo que dice este Primas. Por tanto, bueno, vamos a ver que en este contexto se pueden dar una como definición formal de lo que es temperatura, de lo que es potencial químico, lo que es estructura molecular, pero como en un pie de igualdad con las propiedades cuánticas. Y, él también habla del límite continuo, que un límite continuo es, en este caso, de cuando, o sea, cuando se hace, cuando un parámetro se hace tender al infinito. Entonces, si tú estás describiendo un sistema que necesita un número infinito de grados de libertad, o sea, tú asumes que eso tiende al infinito y entonces lo tratas como si tuviera uno, o al revés, o sea, como que tú tienes el sistema que, o sea, en realidad necesitarías tú considerar los infinitos grados de libertad, pero entonces como que tú aplicas el límite continuo, le aplicas como si fuera solo un grado de libertad, pero con una nueva estructura formal. O sea, lo que cambiaste es la estructura formal. Entonces, lo que Kunz dice es que este límite continuo, como que su propuesta es como tomarlo como una marca de una distinción ontológica entre distintos niveles. En particular, él habla como del nivel macroscópico y del nivel microscópico. Entonces, yo me basé como en esta idea y mi propuesta es como en la TKM, es proponer que las superficies de flujo cero, bueno, analizar más bien cuál es el papel que tienen estas superficies de flujo cero en el espacio de fase, porque mi intuición es que juegan un papel que va a ser fundamental y que podemos tomarlo como una distinción ontológica entre distintos niveles, que en este caso sería entre el nivel atómico y el nivel molecular. Bien, entonces ya finalmente, acá, igual esto todavía es bastante abierto, así que cualquier pregunta que tengan al respecto va a ser muy bienvenida. Bien, entonces acá, recordando un poco lo que era un átomo en una molécula, que sería un sistema abierto, es un sistema abierto porque puede interactuar, bueno, de hecho interactúa con sus alrededores y hay intercambio de energía y de materia. Entonces, un átomo en una molécula, es decir, un sistema abierto, se define como la región del espacio que se denota por la letra ohm, y esta región del espacio está limitada por una superficie de flujo cero local en el campo vector gradiente de la densidad electrónica. O sea, la idea es que los sistemas abiertos están limitados por superficies de flujo cero. Y si nos acordamos, yo les mencionaba que los átomos topológicos o los átomos moleculares, como los define la TKM, justamente son sistemas abiertos porque van a estar limitados por superficies de flujo cero, por lo menos una.
pero va a haber casos que van a estar limitados por más superficies de flujo cero, dependiendo de la molécula en la cual se encuentre, ¿no? Entonces, vemos que la imposición de la superficie de flujo cero, porque esta es una condición de contorno, es algo que se impone, que de hecho este Vader lo saca como del experimento, o sea, de ver el experimento, se acordaban que veía los mínimos en la distribución, o sea, los máximos que particionaban el espacio molecular y entre dos átomos podíamos ver estas superficies de flujo cero. Bueno, esta es una condición que Vader le impone a sus sistemas y que le permite la posibilidad de representar los observables del sistema abierto como operadores no hermitianos. Esto es importante porque justamente contradice uno de los postulados de la mecánica cuántica, el cual dice que los observables de un sistema tienen que ser hermitianos. Entonces aquí tenemos que de alguna manera el sistema está perdiendo cuanticidad, por decirlo de una manera, o se está volviendo más clásico, algo así. Y, bueno, entonces esta imposición de la superficie de flujo cero lleva a poder evaluar las variaciones en el contorno espacial de los sistemas abiertos. Es decir, nosotros vamos a tener un sistema abierto y la superficie que lo cubre nos va a permitir como evaluar las variaciones que pueda haber entre el sistema abierto y su contorno, perdón, los alrededores de ese sistema abierto. Que de hecho los alrededores pues va a ser el ambiente molecular. ¿Estamos? Por tanto, la superficie de flujo cero introduce información del sistema total para definir el subsistema. Esto es, la molécula define al átomo que la compone, que es un poco lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Que cuando el átomo pertenece a cierta molécula, va a heredar características de esa molécula en particular. Y acá vemos que, digamos, ya en términos más formales, eso lo permite esta condición de contorno, que es la superficie de flujo cero. Y bueno, acá ya para terminar un poco, esto cito a Vader, dice, la condición de contorno que define un sistema abierto es expresada en términos del valor esperado del observable de Dirac más importante del sistema. Este observable de Dirac es el operador de densidad electrónica, el cual se establece en términos de la función, bueno, delta, que acá les pongo, ¿no? Pero acá la idea es cuál, que justamente esta condición de contorno, que es la superficie de flujo cero, está expresada en términos de la densidad electrónica. De ahí que sea tan importante esta propiedad en el contexto de esta teoría de la TKM. Entonces, por eso, digamos, mi propuesta es interpretar a la superficie de flujo cero como una marca de distinción ontológica entre distintos niveles de composición, en particular entre el nivel molecular y el nivel atómico. Y asimismo, considerar o interpretar a la densidad electrónica como un poder fundamental del sistema total, el cual codifica ciertas características de la forma química. Bueno, acá, bueno, como les decía, acá igual yo sé que por ahí el argumento está un poco flojo, porque me falta todavía desarrollarlo un poco más, está abierto, pero bueno, esta sería mi idea, ¿no? Como que la densidad electrónica, en tanto y en cuanto determina la condición de contorno necesaria para poder delimitar los átomos en la molécula, la hace como una propiedad fundamental de la molécula. Y bueno, de hecho tengo otro trabajo en el cual hablo un poco más a detalle de cómo concebir la naturaleza de la densidad electrónica como un poder causal. Pero bueno, hasta acá lo voy a dejar y bueno, les agradezco por su atención y estoy abierto a cualquier duda, pregunta, comentario. Muchas gracias, Jesús. Vamos a hacer un equilibrio para que te aplaudo virtualmente. Vamos a hacer si querés descompartir, bueno, a menos que necesites mostrar algo, así nos vemos entre todos. Hagamos Bueno, un lo voy a equilibrio, sacar ahí lo y veo. si es necesario vuelvo a compartir, ¿vale? Perfecto, perfecto. Ahí está. Lo veo a Leandro con la mano levantada.
Así que comencemos con una de las preguntas que habían aparecido en el chat ya desde el principio. Esa fue la primera, después pasamos a gente que levante la mano. Pregunta Rubén, si es posible decir que estos problemas en la filosofía de la química impulsan o pueden impulsar algo así como paradigmas de descriptores moleculares. Uy, de descriptor, pero ¿te refieres como paradigma en el sentido como de Kuhn? Rubén, si Como andás por ahí, ¿querés clarificar? como un cambio en... Perdón, Bruno. No. Le decía a Rubén que si quería clarificar su pregunta oralmente o por escrito. Sería genial que pudiera... No lo Bueno, la veo. dejamos pendiente ahí con un pin eh, mientras Rubén reformula y le paso la palabra a Leandro. Buenas, bueno, desde ya muchas gracias. Y mi pregunta iba va a sonar un poco absurda al principio porque parece obvia, pero ahora me explayo un poco. ¿Hay una diferencia entre materia y forma? Es decir, ¿lo concebís como realmente cosas distintas o solamente son instancias distintas y se pueden distinguir racionalmente? Porque no sé si es una malinterpretación de lo que dijiste durante el encuentro, pero me parece que o se termina en un estructuralismo, realismo estructural óntico que elimina totalmente cualquier otro tipo de entidad y pone que lo único son las estructuras, que todo es estructura o propiedades estructurales o relaciones estructurales, o se cae en un fisicalismo, porque en el momento en el que uno dice, sí, hay estructuras, como decías vos, estructuras sociológicas, estructuras psicológicas, estructuras biológicas, y así hasta llegar al átomo, en el que se admite que hay una materia última, el fisicalismo se la apropia y dice, bueno, tenemos tenemos una prioridad fundamental, porque hablamos de la materia fundamental. El resto son estructura de lo que nosotros dijimos. Me parece así, no sé si es así, si vos crees que hay algo más que estructuras, o si realmente existe materia y forma, o solamente son distinciones, pero la materia es si lo analizamos de otro punto de vista, es forma, y si la materia de esa forma es otra forma, y así. Quería preguntar eso. No sé si me hice entender. No, está bien, está bien. Gracias por tu pregunta, Leandro. Mira, de hecho, el ilemorfismo se plantea como una posición más, como una alternativa tanto al materialismo como al dualismo. Entonces, me parece que aquí más bien el compromiso es como más fuerte, es como decir que no solo, o sea, los objetos materiales no solo están conformados de materia, sino que además debe de haber un principio que unifique esa materia, o sea, como que le dé unidad a la materia, ¿no? Que digamos que la forma es lo que hace que el objeto sea lo que es. Y, y otra cosa importante acá, no hay que asociar directamente la forma con la estructura. De hecho, una cosa es la estructura y otra cosa es la forma. Hay versiones ilemórficas contemporáneas que directamente asocian la forma con la estructura. Pero estas posiciones, al menos en la literatura, se les considera como un poco más débiles, ¿no? Porque, o sea, comprometerse como con la forma, como un principio, te restringe más tu ontología, ¿no? Te permite la existencia de un grupo reducido de sustancias. De hecho, los silemorfistas que la toman a la forma así como un principio de unidad, se comprometen con una teoría de sustancias, con una teoría escasa de sustancias. Y por el contrario, los que la asocian directamente con la estructura, como que se plantea que va a tener más proliferación de sustancias. Entonces, en ese caso, no, yo directamente diría que más bien, o sea, tratando como de los objetos últimos que hay en el mundo, serían sustancias que están compuestas
de la materia y de la forma. Aparte también la forma no se piensa como parte del objeto, ¿no? Sino como ese principio de unidad que hace que las partes, que las partes materiales conformen ese todo. Porque si fuera una parte más, o sea, tendríamos una regresión, ¿no? Volveríamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que hace que las partes y la forma se unifiquen en el objeto? Por eso se tiene que tomar como más como un principio, o unos, te digo, lo plantean como una operación o como un proceso incluso. Kunz creo que lo llama como proceso. No sé si eso es útil para ti. Muchas gracias. Bueno, gracias Jesús, gracias Leandro. En particular le agradezco a Leandro la pregunta, porque yo tenía una duda bastante cercana a la que manifestó Leandro y bueno, como en general quienes moderamos no tenemos chance de preguntar, me vino perfecto. Luis, esto es un comentario que dejó también durante la charla, decía que bueno, lo que estabas diciendo en ese entonces, ¿no? cuando Luis hizo el comentario, suena a que el átomo parece interaccionar con la molécula. Se pregunta Luis si la interacción es con la molécula o con otros átomos. De cualquier modo está por ahí a Luis, que lo veo, si después quieren entrar en diálogo. Bueno, Luis, gracias por la pregunta. Sí, por supuesto. O sea, a ver, en realidad, o sea, se podría decir que el átomo interactúa, o sea, efectivamente sí, interactúa con otros átomos, porque de hecho estas superficies de flujo cero las comparten dos átomos. Entonces sí está interactuando con otros átomos. Pero si tú tomas como el sistema, o sea, o sea, tú tienes la molécula completa, ¿no? El sistema total. Entonces, tú lo que haces es hacer una partición de esa molécula en subespacios. Pero digamos que esa partición depende de la molécula. Entonces, cuando tú ya nada más te enfocas, digamos, en un átomo en particular, vas a ver que ese átomo va a estar definido por cómo interactúa con los otros átomos, pero cómo interactúa dentro de esa molécula. Por eso menciono que interactúa con la molécula, pero sí se podría decir también, digamos, que interactúa con la molécula a través de la interacción con otros átomos. No sé si eso clarifica tu pregunta. Luis, sí. Perdón, Sí. estaba muteado. Luis, adelante, por favor. Sí, pero a ver, para entenderlo mejor, o sea, yo quiero entenderlo mejor. Por ejemplo, el cloruro de sodio, son dos átomos. Entonces, yo no podría decir que las propiedades del cloruro, de una molécula de cloruro de sodio, una sola, dependen únicamente de la interacción del cloruro con el sodio, o sea, de un átomo con otro átomo, y prescindir completamente de concebir al cloruro de sodio, o sea, la molécula. Pregunto. O sea, ¿es realmente necesario el personaje de la molécula? ¿O podría bastar con la interacción entre un átomo, el cloro y el sodio? Pregunto. Y la última, que está relacionada a esta, que había puesto más adelante. O sea, si ontológicamente tienen la misma categoría, digamos los átomos, y las moléculas aparte, o sea, son digamos, dos categorías ontológicas, o cada una tiene, digamos, la misma valor ontológico, o sea, partes y todos. Entonces, digamos, eso es un ejercicio medio de ciencia ficción. Si alguien quisiera crear un universo, yo le doy una lista de átomos y de sus interacciones. O sea, si me acaba de haber sodios, va a haber cloros, van a interactuar así, y así con todos los átomos. Si las dos son ontológicamente independientes, no podría reconstruir el universo, porque me faltaría que alguien me explicara lo que son cloros de sodio, que me explicara lo que son carbonatos, lo que son moléculas de ADN o ácidos, o sea, me faltarían todos esos constructos, todos esos seres. Pregunto yo, o sea, se me confundió. Pero No, está gracias. bien, está bien. Gracias, Luis. Mira, respecto de la primera pregunta,
O sea, en el caso del cloruro de sodio, como que es el caso más simple y, o sea, yo creo que no puedes sacar como la idea de la molécula, porque en realidad cuando tú hablas del sodio, de las propiedades del sodio en el cloruro de sodio, es como del sodio en la molécula, no simplemente como del sodio ligado con el cloruro. Por ahí se ve a lo mejor, si tuvieran más átomos, justamente como que se nota más que no podría ser así. O sea, como que sí tienes que concebir al todo molecular. O sea, porque si ya tienes, por ejemplo, el hidruro de berilio que tiene 3 átomos y en el central tienes al berilio, también implica ahí, o sea, vas a tener también cierta geometría. Y esa geometría también te va a determinar ciertas propiedades. No sé si me explico ahí en ese caso. O sea, yo diría, al menos desde mi perspectiva, no puedes como eludir, apelar, digamos, al ambiente molecular, porque no podrías hablar como de ambiente atómico. ¿Sí me explico? Y luego por el segundo, o sea, sí, o sea, yo lo que digo es que, o sea, en cierto modo, este enfoque aristotélico lo que propone es como un pluralismo de sustancias, ¿no? Que van a tener la misma, el mismo o sea, ninguna tiene una prioridad ontológica, ¿no? Pero cuando tú tienes, o sea, si tú solo te fijas en la molécula, tú tienes que esa molécula es una sustancia ilemórfica que está constituida por partes materiales que son los átomos y una forma química, ¿no? Luego en el nivel de abajo tú tienes átomos y esos átomos también son sustancias ilemórficas que están constituidas por partes subatómicas, ¿no? Entonces ahí, o sea, lo que es una sustancia ilemórfica en un nivel, en otro nivel va a ser una parte. ¿Sí me explico? Por eso no, o sea, sí podrías como recuperar toda la ontología de las propiedades, perdón, de los objetos que habría como en el mundo. ¿Sí? ¿Sí contesta tu pregunta? Oh, Bueno, avancé en entender mejor. Te he entendido mejor, gracias. genial. Bueno, gracias Luis, gracias Jesús. Hay una pregunta que, bueno, la transcribe Ignacio porque le llegó a su privado, que es, ¿cuál sería, pero no sé quién la hizo, cuál sería la diferencia entre escalamiento y emergencia? Y si en su planteamiento ambos tipos de relación son excluyentes. En cualquier caso, quien haya hecho la pregunta, si quiere clarificar o Jesús. Sí, aparece como iPhone, así que tampoco podía identificar yo, pero de todas maneras, si está el micrófono habilitado por cualquier cosa. Mira, bueno, esa es una pregunta interesante. En realidad, como lo propone Kunz, como que él dice que ya la noción de emergencia como que, como que está viciada, ¿no? Como que se utiliza o sea, se ha utilizado en distintas teorías que incluso son contradictorias, que no vale la pena como retomarla, ¿no? Entonces, por eso como, digamos, esa es una motivación. Pero además también, como que la emergencia ya de entrada te hace pensar que de cosas que emergen de cuestión digamos, a ver, ¿cómo lo explico? Sí, como que tú cuando alguien habla de emergencia, habla como de algo que está emergiendo a partir de un conjunto de partes que constituyen ese algo, ¿no? Pero lo que como que Kunz con la escalación ilemórfica quiere ir más lejos, porque él dice que es al revés, ¿no? Que la realidad está constituida por ejemplo, moléculas y que los átomos que las constituyen son los que emergen de la molécula. No es al revés, no es que la molécula emerja de los átomos, sino que es al revés, que los átomos o las partículas subatómicas son las que emergen de la molécula o del sistema macroscópico que tengas en cuestión.
Y en ese sentido, él de hecho habla como de partes virtuales, que es un poco lo que también menciona Marmodoro, ¿no? Como de partes potenciales, como que partes que realmente no existen, sino que son potenciales, porque cuando tú, o sea, cuando tú tienes tu todo y le aplicas cierto proceso o haces cierto experimento, vas a obtener un resultado que actualiza una parte potencial que forma parte de ese todo. Entonces, claro, por eso como que él prefiere cambiar el término, prefiere hablar de escalación enlemórfica y dejar de lado la de emergencia. Ahora, también hay otros autores que hablan como de emergencia, que sería como esta emergencia como inversa, como que más bien las partes son las que emergen del todo. También la llaman así como de emergencia, que desde mi punto de vista sería como parecido o al menos más asimilable con con la escalación ilemórfica. Ahora, por otro lado, también hay otros autores que también retoman, o bueno, que ofrecen también como una versión del ilemorfismo contemporánea, y ese es el caso de Marius Tabaksek. Él sí directamente habla como de que la emergencia y la causación hacia abajo se pueden entender mejor en términos aristotélicos, pero no habla como de una escalación ilemórfica, como que más bien retoma más o menos los mismos términos, pero los fundamenta en un contexto aristotélico hablando de formas y o sea, de poderes causales que están asociados con las formas y que te van a definir como tu sistema, sí, o tu material compuesto. Bueno, eso no sé si contesté esa pregunta, pero gracias por esa observación. Gracias a ambos. Josué Bedoya se pregunta si hay casos en los que los poderes causales no permiten determinar las formas químicas de ciertas sustancias. Si hay casos en donde los poderes causales no determinan. No permiten determinar exacto las formas de ciertas sustancias particulares. No, en principio no. Bueno, al menos en mi enfoque no, porque justamente como que las formas bueno, a ver, una forma de concebir las formas es como un conjunto o un clúster de poderes causales. Entonces, sí o sí como que el poder causal pues determinaría o se seguiría directamente de la forma. Sí, sí, ¿se entiende? Bueno, cualquier cosa, Josué, si querés repreguntar, eh, bienvenido. O sea, sí, perdón, Sí, sí. si los poderes causales no determinarían la forma, entonces no estaríamos hablando de que no son sustancias, ¿no? O sea, en sentido ilemórfico no serían sustancias ilemórficas. Hablando del hemorfismo, hay una pregunta un poco más general acá respecto de la apelación al aristotelismo como estrategia filosófica, al menos en este campo. Dice Juan Roberto Gómez si tiene sentido de utilidad defender una versión moderna, ayornada del aristotelismo para ofrecer explicaciones, teniendo en cuenta que tiene algunos compromisos cuestionables con cierto tipo de esencialismo y teleologismo, en vez de recurrir a, bueno, explicaciones alternativas. Sí, bueno, esa es una buena observación, pero de hecho justamente como que, digamos, estos nuevos trabajos en el contexto del aristotelianismo se han dado justamente como una respuesta o como una alternativa a la visión humiana, ¿no? Y de hecho, como que, bueno, o sea, como que en ciencia sí hay ciertos principios teleológicos, por ejemplo, en biología, que no podrían ser como explicados de otra manera, ¿no? Y que en un contexto aristotélico como que cobran sentido. Luego también lo del esencialismo, justamente como, o sea, es que en química como que las clases naturales y las esencias de estas clases naturales como que sí, o sea, al menos desde mi punto de vista creo que hace más sentido hablar de esencialismo en química
porque habla de clases naturales y de las sustancias y de las formas que determinan estas clases de sustancias, digamos que ofrecería un más poder explicativo del que podría ofrecer el humanismo. Entonces, sí, a mí me parece que justamente, o sea, esto que menciona del esencialismo y el teologismo, a pesar de que son controversiales en cierto punto, eh, como que los hallazgos que se han encontrado en la ciencia moderna y particularmente con el advenimiento de la mecánica cuántica, como que pueden servir de ayuda como para reivindicarlos. Además, por lo menos yo creo que un enfoque aristotélico estaría también fundamentado como un humeano, por lo menos. O sea, no diría que estaría más fundamentado, pero por lo menos está también fundamentado como el enfoque alternativo. Muchas gracias, Jesús. Arbildo te pregunta hasta qué punto tiene sentido pretender separar como una entidad con propiedades propias a un átomo dentro de una molécula cuando finalmente la molécula termina siendo el conjunto con nuevos atributos. Bueno, justamente en química, o sea, es lo que se hace todo el tiempo, ¿no? Como que el comportamiento de las moléculas se explica en términos de los átomos que componen esa molécula, ¿no? Y también, o por ejemplo, también los grupos funcionales, o sea, ya grupos de átomos que tienen ciertas características particulares y que tú sabes que en distintas moléculas ese grupo de átomos, ese grupo funcional, va a contribuir con más o menos las mismas propiedades, más o menos, no siempre, obviamente. Pero sí, por supuesto, al menos en química cobra mucho sentido como hablar de las propiedades o predecir las propiedades de una molécula en términos de las propiedades de los átomos que la constituyen. Y creo que ahí, bueno, ahora miro las de abajo, pero Luis repreguntaba respecto de lo que decías más atrás, si en el comienzo del universo solo había partículas y no moléculas, o si se trataban de solo partículas virtuales, creo que es lo que dice ahí. Ah, mira, esa es una interesante pregunta porque, bueno, igual yo no sé tanto como de esto, eh, en particular, digamos, como de la parte cosmogónica, pero hay un argumento que de hecho como que un enfoque ilemórfico puede dar cuenta mejor de cómo inició el universo, porque el universo se supone que inició con o sea, en el inicio del universo había, la entropía era muy baja. Luego fue aumentando, ¿no? Entonces, aparentemente se comprende mejor como esta baja entropía apelando a un ilemorfismo. ¿Por qué? Porque como que en el inicio del universo justamente no tenías partículas. Lo que tenías era como una masa más o menos homogénea en la cual tú no podías o sea, no estaba. Sí, como que no estaba dividida, ¿no? Como que era toda la masa como completa. Y ya a partir de ahí, más bien ya iban como emergiendo las micropartículas o bueno, los objetos, obviamente como de mayor a menor. Así es como lo plantean. Entonces, como que la forma de explicar que había una baja entropía y que esa entropía ha ido aumentando es como apelando bueno, a este enfoque ilemórfico. Pero, o sea, la verdad no tengo exactamente como el argumento completo, pero si quieres te puedo mandar un paper donde habla un poco de esto que me preguntas. Si quieres, lo voy a apuntar incluso para que ahí se los mando, para el que quiera como profundizar en este tema. Más allá de esto en particular que se originaba a partir de la pregunta de Luis, cualquier texto adicional que quieras dejar en general para los presentes y bueno, también para quien lo vea, porque esto queda grabado, después lo subimos al Classroom. Teníamos una pregunta más, pero que ahí nos pedía Rubén que la omitiéramos.
así que así lo hacemos. Y en principio estamos con las preguntas del chat. No sé si el equipo Ignacio o Saya tienen alguna pregunta. Sí, yo quería aprovechar justo para hacer una y además porque me quedó cerca de la de Arbildo, que creo que la respuesta que había dado Jesús tenía bastante que ver. En un momento, Jesús, cuando mencionaste a Marmodoro y entender la forma como esta operación que unifica las partes, reidentificándolas de acuerdo al fin que les impone la forma sustancial, ¿no? Bueno, lo que te iba a preguntar era justamente cómo se establece o se identifica el fin o el aporte de cada átomo al todo. eh, Más que nada por una cuestión de que no sé si es un poco complicado lidiando con moléculas o hay que agarrar y separar cada uno de los átomos de alguna forma para poder tratar de identificar cuál es su aporte. Recién mencionaste algo que creo que va en la línea de la solución, que es identificar grupos funcionales de átomos y ver que más o menos aportan las mismas características a la molécula. Así es como se identifica el fin o el aporte de cada átomo a la molécula a la que pertenece. ¿O de qué forma se hace en química? Tal vez es una pregunta más científica que filosófica, pero... No, claro, claro. En química sí, sí, lo que se hace es justamente como, o sea, toma la molécula y las propiedades totales se cuantifican con las contribuciones monoatómicas, así más o menos. Eh, pero igual como lo del telos, o sea, eso apenas o sea, todavía está como abierto, todavía tengo que profundizar en esa parte, pero digamos como desde un punto de vista como más metafísico, en el sentido de cuál sería el fin que tiene una molécula. eh, yo creo que en este caso estaría determinado justamente por los poderes causales en el sentido de cuál sería el comportamiento de esa molécula cuando interactúa con otras moléculas que también tienen pues poderes causales, ¿no? Y cuáles, o sea, qué resultados se obtienen, ¿no? Por ejemplo, en términos de reactividad o incluso mediciones, ¿no? Que también como que las mediciones nos van a dar información de esos poderes, o sea, mediciones, digamos, experimentos, ¿no? Que se hagan sobre una molécula, nos van a dar información del comportamiento de la molécula, digamos, de su perfil causal. O sí, eso. Perfecto. Y simplemente para consultarte algo adicional, por si tenés material, porque me parece algo interesante. Eh, También en un momento mencionabas que cada átomo en una molécula podía llegar, por estar conformando una cierta molécula y no formando parte de otra, podía llegar a tener ciertas propiedades adicionales o propiedades ligeramente distintas a las que tendría si estuviera en otra molécula diferente. Más allá, digamos, del aporte total que se hace a la molécula, no podría cuantificarse del todo si es que tiene esta pequeña diferencia. Digo simplemente porque el aporte de un átomo en una molécula no sería exactamente el mismo que en otra. Entonces, digamos, el enfoque ilemórfico se propone en parte para eso, para tratar de solucionar ese problema de que el aporte no es exactamente el mismo. Claro, sí, 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 mi, No, mi enfoque justamente es un poco ese, que por eso va ligado con esta idea de la impronta topológica, ¿no? Que justamente la transferibilidad que propone este Bader no es como exacta, ¿no? Es como tú dices, o sea, por mucho que incluso aunque sean muy parecidas las dos moléculas, siempre va a haber un cambio, aunque sea mínimo, pero siempre va a haber un cambio. O sea que la transferabilidad perfecta no existe. Sí, entonces sí, sí, sí. perfecto, perfecto, mil gracias. Yo tengo una pregunta también. En un momento dijiste que los átomos, bueno, justamente en líneas con lo que decía Ignacio recién, que los átomos tienen la potencia de influir en las moléculas de cierta manera y depende de la molécula en la que se encuentran, la influencian de la manera determinada, digamos. Se actualiza esa potencialidad. Diríamos que esta potencialidad es una característica que le es interna a los átomos, es decir, un átomo determinado tiene, perdón, internamente distintas potencias como características propias que, dado el contexto molecular, se actualizan. Es decir, esto
¿Por qué lo digo? Porque entonces tendría como muchas propiedades el átomo que se actualiza alguna en particular según la molécula en la que se encuentra. ¿Sería algo así? Sí, sí, exactamente así. Sí, 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 es así, porque Cuestiones. obviamente va a haber ciertos átomos que tengan ciertas potencialidades para formar ciertas moléculas, pero otras moléculas no. Entonces sí, sí, sí va por ahí como lo mencionaste, Sasha. Podrías decir entonces que son disposiciones. Claro, son disposiciones Ok. o poderes causales o... Sí. Alguien Bueno, levantó la mano, ¿cierto? Gracias. ¿había alguna mano levantada que se me pasó? Sí, Arbildo. Sí, retornando a la respuesta a mi pregunta, estoy perfectamente de acuerdo que un radical en un anillo bencénico, digamos, en cualquier posición, en diferentes posiciones, va a conservar ciertas características de una familia de los compuestos aromáticos estos. Pero eso no hace que el hidrógeno, por ejemplo, que está en una molécula de agua, pueda aportar el mismo tipo de propiedades que a una molécula de metano. En consecuencia, si hablamos dentro de familias, evidentemente va a existir ese aporte similar, pero ese aporte similar termina siendo por la forma del conjunto ya, de la molécula misma, es decir, los aromáticos con sus radicales, su propia forma va a hacer que interactúen de una u otra forma con otros compuestos. Entonces, ¿hasta qué punto es heredable la propiedad de un átomo dentro de cualquier molécula? No me parece que pueda ser posible eso. O sea, sí, 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 sí es como dices. O sea, claramente el átomo de hidrógeno va a tener características distintas cuando está en una molécula de benceno que en una molécula de agua. Pero también hay, o sea, ciertas propiedades del hidrógeno que sí van a contribuir a la reactividad, al comportamiento total de la molécula. ¿Sí me explico? O sea, sí tienes razón cuando dices que el hidrógeno en una molécula de benceno se va a comportar de distinta manera que en una molécula de agua. Eso totalmente. Pero también es cierto que ese mismo, o sea, es el mismo átomo, ¿estamos de acuerdo? Aunque sean dos moléculas distintas, es el mismo átomo. Entonces, ese átomo sí contribuye, digamos, la contribución que hace a uno u otro podría ser cualitativa, o sea, en el sentido de que sería la misma cualitativamente hablando, pero distinta cuantitativamente hablando, porque va a depender de la densidad electrónica. Eso lo desarrolla, bueno, al menos eso es lo que plantea este Bader con su teoría, como por eso le quiere dar como ese fundamento a la teoría atómica de Dalton. Eh, pero sí tienes razón en lo que dices de que se comportaría distinto de acuerdo a la molécula en la cual se encuentre, sí, desde ya. ¿Contesto a tu pregunta, Arbildo? Sí, sí, de hecho, digamos, estamos de acuerdo en la forma como uno realmente clasifica las cosas. Entonces, toda clasificación finalmente termina siendo poniendo fronteras arbitrarias para poder clasificar, poner clases y estudiar clases. Y las clases, bueno, tienen propiedades similares o atributos similares. Pero también mucho influye la visualización que tenemos nosotros de lo que es la materia. Cuando en toda la presentación, la visualización que está es la de el átomo, digamos, como un ente físico, quizás con el paradigma de la bola de billar o algo parecido. Sin embargo, si lo mira desde el punto de vista de teoría de las cuerdas, ya estaríamos hablando de una entidad completamente diferente. Sí, Y la estoy de acuerdo. interacción finalmente de esos átomos en la molécula es prácticamente una interacción completa entre los modos de vibración que finalmente define una nueva entidad, que sería la molécula. Y las Sí, sí, propiedades o atributos del átomo terminan siendo finalmente atributos que los hemos puesto para poder explicarnos o entender otros fenómenos. Pero esos atributos terminan siendo finalmente arbitrarios, que solamente los hemos creado con fines clasificatorios. creo que ya sé a qué te refieres.
Sí, sí, a ver, yo por eso mencionaba un poco o sea, como que hay lemorfistas fuertes que directamente dicen, bueno, es que esas partes no existen, esas partes son virtuales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si tú utilizas la teoría de cuerdas, en lugar de tener ahí partículas microscópicas, tendrías cuerditas o cosas de ese estilo. Y tienes razón que cuando nosotros hacemos la división o sea, del sistema total, nosotros lo particionamos de cierta manera, va a ser arbitrario. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero por eso, bueno, al menos, igual esto lo tengo que trabajar más, pero la idea sería como que la manera en la cual tú puedes particionar ese sistema puede ser infinita. Y por eso se habla como de que de que son partes virtuales, porque podrían ser muchas diferentes maneras en las cuales tú puedes dividir ese sistema. Y entonces, en ese sentido es que se habla como de que son partes potenciales, ¿no? Porque se van a actualizar en tanto y en cuanto tú, pues, definas ciertos límites, como tú bien acabas de decir. Entonces, bueno, igual, como te digo, tengo que desarrollar más esto, pero qué bueno que me lo comentas porque sí, sí es algo importante en el proyecto. No sé si al menos clarifique un poco más tu duda. Sí, 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 gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Qué bueno ver que se dan esta clase de diálogos también más allá de las preguntas que fueron llegando. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, en ese caso le agradecemos muchísimo. Ignacio, creo que Ignacio tiene ahí la mano. Perdón, no te vi, Ah, Nacho, perdón. no, igual, tranqui, tranqui. No, era simplemente por algo adicional de esta interacción de recién entre Bildo y Jesús. El tema con teoría de cuerdas me parece que es que, digamos, las propiedades que aporta el átomo a la molécula parecen cada vez más arbitrarias porque teoría de cuerdas es una teoría con la que habría que bajar un nivel más obligatoriamente, porque ya estaríamos hablando del aporte de las partículas subatómicas. Entonces tendríamos que hacer un doble salto de nivel y con ese doble salto de nivel la diferencia que se percibe en el aporte de un átomo, una molécula, podría llegar a ser cada vez mayor. Entonces tiene apariencia de arbitrariedad mucho mayor, digamos, digamos, el aporte puntual de un átomo a una determinada molécula por la cuestión de que la diferencia fina está mucho más analizada o está mucho más precisada. Teoría de cuerdas en principio no tiene fines explicativos, o por lo menos por lo que sé, no tiene fines explicativos directos acerca del átomo, sino acerca de las partículas subatómicas y a través de ellas sobre las propiedades de los átomos. Entonces tal vez es volver a hacer esta tarea y creo que refuerza un poco la tesis tuya, Jesús, de que se podría llegar a aprovechar el ilemorfismo indefinidamente, digamos. Podríamos hacer lo mismo o algo similar a lo que expusiste hoy con respecto a las moléculas y los átomos, con respecto a los átomos y las partículas subatómicas. No sé si Jesús querías agregar algo o... No, me parece bien. Yo también pensé más o menos así como dijo Nacho, como, claro, sería más arbitrario porque directamente ya ni hablas de átomos, sino que te vas directamente como a las cuerdas que componen la molécula, ¿no? Que de hecho ya de por sí irte a las partículas subatómicas ya plantea también cierto desafío porque, eh, o sea, como que tú sabes que hay como que un quark se puede convertir en el otro dependiendo de ciertas reglas de correspondencia. Entonces, en realidad, tampoco tienes bien definidas exactamente cuáles serían las partículas subatómicas exactas que componen esa molécula, ¿no? Pero sí, sí tienes razón. Se vería, es tal cual como dices, sería como más arbitraria esa como partición de los subsistemas de tu sistema. Y en el caso de la teoría cuántica de átomos en moléculas, como que justamente, en cierto modo, trata de evitar esa arbitrariedad. Por eso como que apela al experimento Bader y por eso busca esas superficies de flujo cero desde el experimento, ¿no? Como
Entonces, como que ahí al menos no es tan arbitrario en principio. Bueno, gracias ahora sí entonces, Jesús, por la charla. La verdad que fue interesantísima. Creo que aprendimos todos y todas un montón. Y bueno, gracias también por la generosidad de compartir tu trabajo con nosotros. Nada, queda el grupo. Nosotros seguimos en contacto con el grupo hasta el fin del curso y bueno, probablemente después también. Así que cualquier cosa que quieras enviarles o cualquier comentario que ellos tengan hacia vos, te lo vamos a transmitir. Así que de verdad, muchísimas gracias Genial. por venir. Súper Gracias. interesante. Nacho, cuando quieras parar grabación, así nos despedimos. Y bueno, sabemos que la reunión que viene tenemos a Dalila Serebrinsky hablando de filosofía del lenguaje y la siguiente a Olimpia Lombardi, quien dirige el trabajo de Jesús, bueno, no solamente el de Jesús, de varios colegas y varias colegas. Así que nada, muy contentos estamos con la participación de todos, de todas, y les mandamos un abrazo grande. Nos encontramos el miércoles.